Bueno, más bien le doy la bienvenida al ingeniero Bernabé para que continúe con la exposición. Gracias. Bueno, señores, en primer lugar, dar gracias a todos ustedes por su participación hoy día, ya que es un tema muy importante. En especial al ingeniero Cristian Escalante Rosas, que es el director de la Agencia Agraria de Satipo, al ingeniero Johnson Rojas Choque, que es el responsable de Estadística Agraria de Satipo, que gracias a ellos yo estoy aquí presente para poder darles a conocer sobre el seguro agrícola catastrófico. El que les habla es el ingeniero Bernabé Núñez Moreno, representante del SAC de la región de Junín. Muy bien. Sabemos perfectamente, señores, que el calentamiento global está ocasionando diversos fenómenos meteorológicos que normalmente en un determinado mes no ocurren, ¿no? Llueve en meses donde no debería llover, hay sequía en los meses de lluvia, o también ocurre deslizamientos o aparición de enfermedades en cultivos que normalmente no ocurrían, ¿no? Por ejemplo, antes la roya, el catimor era muy resistente, pero ahora la roya también ya está afectando al catimor, a la variedad del catimor del café. Entonces, son esas situaciones en la cual nosotros, el Ministerio de Agricultura está proporcionando un seguro. ¿Para quién? Para ustedes, aquellos que son aquellos agricultores de agricultura familiar. ¿Ya? Muy bien. Lo que vamos a tratar hoy día es ¿qué es un seguro? El objetivo del seguro agrícola catastrófico, materia asegurada, vigencia del SAC, riesgos asegurados, suma asegurada, índices asegurados para cultivos transitorios, beneficiarios del SAC, secuencia de atención de un aviso de siniestro, formato de aviso de siniestro, inspección y ajuste del siniestro, cobertura catastrófica, cobertura complementaria, cultivos no priorizados, indemnizaciones, requisitos de cumplimiento obligatorio, acta de inspección y ajuste de siniestro, acta de inspección y ajuste de siniestro para cultivos permanentes, cobertura, acta de inspección y ajuste de siniestro para cultivos transitorios, y para la cobertura complementaria el acta de inspección y ajuste de siniestros para cultivos permanentes, como también las mejoras del SAC para la presente campaña. En primer lugar, ¿qué es un seguro? El seguro es un contrato de seguro o póliza por el cual la empresa de seguros se obliga, en caso ocurra un evento, a realizar una indemnización de la suma asegurada. ¿Ya? Vemos aquí en el flujograma. El ministerio es el que paga. ¿A quién? A la empresa de seguros, y en caso ocurra un evento, la empresa de seguros, a través de un ajustador, procede a un pago, siempre y cuando la pérdida esté cubierta. ¿Ya? Sus características es financiado al 100% por el Midagri. Quiere decir que es un seguro gratuito. ¿Ya? Ustedes no tienen que pagar ni un solo sol. Lo único que tienen que hacer es haber sembrado. ¿Ya? Gestionado por las direcciones y gerencias regionales de agricultura de cada departamento, supervisado por la Secretaría Técnica del Consejo Directivo del FOGASA, operado por la empresa de seguros, y los beneficiarios del seguro son los agricultores de agricultura familiar. ¿Qué quiere decir agricultores de agricultura familiar? Aquellos que no siembran más de 10 hectáreas. ¿Ya? Ese es el tope. Objetivo del seguro agrícola catastrófico. El objetivo del SAC es proteger a los productores agrícolas de las pérdidas ocasionadas en sus cultivos. ¿Ya? Como podemos nosotros observar, en todo el Perú puede haber diversos fenómenos climáticos. En este caso, en Piura, toda la costa norte, sequía. ¿No es así? Y obviamente estamos escuchando mucho de la sequía. Ahí es donde el seguro se activa. Y ahora tengo entendido de que se está pagando grandes sumas a favor de los agricultores, ya que ellos son los beneficiarios. ¿Ya? En la selva tal vez podría haber sequía también, pero más está afectado por las inundaciones, ¿no? ¿Ha ocurrido alguna vez esa imagen que están viendo? Sí. Cuando ocurre esos tipos de eventos, ustedes tienen que avisar, ¿ya? Si ustedes no avisan, es como si no hubiese ocurrido nada. ¿Ya? Eso hay que tener en consideración. Pero ¿cómo avisar? ¿A quién avisar? Eso lo vamos a tratar más adelante.
Materia asegurada. Se aseguran los cultivos sembrados por los pequeños agricultores de agricultura familiar. El MIDAGRI determina la materia asegurable en base a la información estadística referida a los cultivos. ¿Ya? Esa información la da los DRAS y las GRAS. Los cultivos asegurados son los transitorios y los permanentes. Transitorios quiere decir aquellos cultivos que han sido sembrados y van a ser cosechados en la misma campaña. Estamos hablando del maíz, de la yuca, de la papa y demás. Y los permanentes son los frutales, ¿ya? También aseguran frutales. La superficie asegurable se calcula en base al promedio de las áreas sembradas o ejecutadas en las últimas 3 campañas agrícolas, desde el 2020 hasta el 2023. El rendimiento esperado para cultivos transitorios se calcula en base al promedio aritmético de los rendimientos obtenidos en las últimas 5 campañas agrícolas, del 2018 al 2023. Ahora, esta parte es importantísima sobre los rendimientos esperados para cultivos transitorios. No necesariamente el cultivo debe haberse perdido en su totalidad para que el seguro se active, sino también cuando hayan tenido pérdidas en el rendimiento, también se les puede pagar. ¿Cuándo? Cuando aproximadamente el 50% del rendimiento normal de cada año sea afectado. En este caso es el 56% en la región Junín. ¿Cómo es eso? Un ejemplo, si ustedes sembraron maíz amarillo, normalmente está en los 3.500, 4.000, ya, pongámoslos 3.000 kilos por hectárea, rendimiento normal de maíz amarillo duro. Si ustedes siembran o cosechan menos del 54% o 56%, se les indemniza, ya, no necesariamente todo el cultivo tiene que ser afectado. Pero, ¿quién dispone ese rendimiento? No es nosotros, sino que la Agencia Agraria, a través de la Oficina de Estadística Agraria, determina cuál es el rendimiento para poder obtener nosotros ese punto medio, ¿no? Materia asegurable. Durante toda la campaña agrícola, las DRAS y GRAS deberán declarar mensualmente a la empresa de seguros el avance de siembras y cosechas. En caso que no exista área real sembrada para redistribuir, la empresa de seguros devolverá el 100% de la prima comercial más el IGB correspondiente al área no redistribuida. Adicionalmente, la empresa de seguros o el ajustador designado podrá verificar el área real sembrada indicada por los gobiernos regionales a través de sus DRAS y GRAS, presentando un informe de verificación de áreas sembradas identificadas mediante el uso de métodos de estimación directa, como son las evaluaciones físicas en campo del 100% de las áreas sembradas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando nosotros salimos a campo, verificamos el área real sembrada. No es que ustedes, cuando avisan, siempre hay un aviso hacia la agencia agraria, ¿cuántas hectáreas de café han sido afectadas? Uno puede decir, uno tiene media hectárea. Allá, si pongo media hectárea, bien, pero si pongo 1 hectárea, de repente me reconocen 1 hectárea, ya le pongo 1 hectárea. El otro le pone 2 hectáreas, teniendo media hectárea. El otro mejor le dice 5 hectáreas, y al final suman 80, 90 hectáreas. Cuando se verifica en campo, resulta que solo hay 20. Entonces, son datos que se tienen que verificar, tanto el evaluador como también el representante de la agencia agraria en campo, ¿ya? Eso es importantísimo. La vigencia del SAC. Según la directiva, el SAC asegura la campaña agrícola 2024-2025 a partir del 1 de agosto de este año hasta el 1 de agosto del próximo año. En ese intervalo de tiempo, cualquier evento catastrófico adverso a un cultivo tienen que avisar, está asegurado, tanto cultivos transitorios como permanentes. ¿Ya? Ya, asimismo, tendrán cobertura hasta la cosecha aquellos cultivos asegurados que, habiéndose sembrado dentro de la vigencia, la siembra sea fuera de ella. Muy bien, por ejemplo, si yo les estoy mencionando que la vigencia es 1 de agosto de este año, 1 de agosto del próximo año, pero si en el mes de julio, 20 de julio, han sembrado,
y el evento ocurrió, no sé, octubre, noviembre, fuera de la vigencia, está asegurado. ¿Por qué? Porque está sembrado dentro de esa vigencia, ¿ya? Por ejemplo, la yuca han sido sembrado en julio, por ejemplo, y recién va a ser cosechado en noviembre, diciembre. Entonces, está asegurado todavía dentro de la campaña 2023-2025. Muy bien. ¿Cuáles son los riesgos cubiertos? Tiene 18 riesgos cubiertos, de los cuales cualquier evento que suscite, como se está demostrando, se tiene que hacer la indemnización respectiva. ¿Ya? ¿Cuáles son? La sequía, lluvia excesiva o extemporánea, huaico, inundación, falta de piso para cosechar, helada, granizo, nieve, altas temperaturas, incendio, vientos fuertes, plagas y depredadores, enfermedades, erupción volcánica, sismo, sequía para cultivos de riego, taponamiento o nonescencia y deslizamientos. Muy bien, entonces, cualquiera de estos eventos que suscitasen en la provincia de Satipo, ustedes tienen que avisar, ¿ya? ¿Cuál de estos eventos es el que más suscita aquí en la provincia? ¿A quién me menciona? Incendio. Muy bien. Es por temporadas, ¿no? Justo lo que escuché. En el mes de agosto, septiembre, incendios. En los meses de noviembre, diciembre, enero, deslizamiento con inundaciones. Perfecto. Y en el mes de abril, mayo, junio, la cosecha de café, puede ser enfermedades de la roya, de la broca y otras enfermedades en el plátano, como el mal de Panamá y demás, ¿no? Entonces, durante todo el año hay diversos eventos adversos que pueden afectar al cultivo. Entonces, durante toda la campaña tienen que avisar, ¿ya? Ahí dice erupción volcánica. Ingeniero, eso nunca ha sucedido. Jamás. Yo también decía eso. Pero 11 años nunca había visto erupción volcánica. Eso ya es por gusto, decía. En Moquegua, erupción del volcán Ubinas hace 3 años. Nosotros hemos indemnizado cuando llenó todos los campos de alfalfar con ceniza. Y al final, pues ya no hay fotosíntesis y las plantas se secaban. Entonces, sí ocurre, la verdad sí ocurre. Y podría ocurrir también, ¿no? Y esperemos que no. La suma asegurada. Señores, como este es un seguro gratuito, la suma asegurada es de 800 soles, proporcional al cultivo que se ha sembrado. En este caso, si es 800 soles, si ha sembrado media hectárea, le correspondería 400 soles. ¿Ya? Para cultivos no priorizados, es 400 soles por hectárea. La suma asegurada en el SAC no es el costo de producción del cultivo, sino es un apoyo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri, para atender las pérdidas del pequeño agricultor. ¿Ya? Esta parte es importantísima. Índices asegurados para cultivos transitorios. Justo lo que yo les comentaba. En el maíz, por ejemplo, en la yuca. En el ejemplo aquí tenemos lo siguiente. El rendimiento asegurado se determina aplicando el porcentaje asegurado al rendimiento promedio del porcentaje asegurado contratado. Para el SAC es del 52, 54 y 56%, dependiendo del grupo de riesgo en el que se encuentra el departamento. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo del 54%. Este rendimiento nosotros no lo damos. Este rendimiento lo da la agencia agraria. En este caso, en un determinado cultivo X, el rendimiento al 100% es de 10.000 kilos por hectárea. ¿Ya? El rendimiento asegurado es el 54%. Que vendría a ser, ¿cuánto? 5.400. Menores a este rendimiento, se hace el pago. Y mayores a ese rendimiento, no se hace el pago y es una pérdida asumida por el producto. O sea, no es necesario que el cultivo se pierda totalmente, pero hay otro tipo de cobertura para eso. Pero si el rendimiento disminuye en aproximadamente 54%, menor a ello, se le paga. ¿Ya? ¿Eso ocurre? Sí ocurre, en especial en el maíz, cuando está afectado ya sea por la sequía o por enfermedades, el rendimiento puede disminuir. ¿Ya? Muy bien.
Yo he visto, por ejemplo, en grandes extensiones de yuca que por la sequía las raíces pues no engrosan, están como pequeñitas, ¿no? Entonces, eso es indemnizable, siempre y cuando se haya asegurado el rendimiento adecuadamente. Eso no ha sucedido aquí, pero sí ocurrió en otros departamentos, en el cual la papa, el normal rendimiento de la papa canchán es de 30.000, 40.000 kilos, dependiendo de la zona, suponiendo que sea 30.000. El rendimiento asegurado debería ser el 54%, tendría que ser más o menos 17.000 kilos. Menores a eso se le paga. Pero en esa región lo habían asegurado por 6.000 kilos. Y la mitad sería pues 3.000 kilos, 3.200 kilos al 54. ¿Y qué debe pasar para que ese rendimiento ya pues sea pues de 3.000 kilos? Nada pues. Ni la semilla nada más por hectárea creo que es 4.000 kilos. Entonces, ese rendimiento o ese tipo de aseguramiento lo tienen que verificar, ¿ya? ¿Para qué? Para que puedan ser beneficiarios. Si el rendimiento en maíz es de 3.500, tiene que ser 3.500, para que los rendimientos asegurados sean los correctos, ¿ya? Eso es importantísimo. Beneficiarios del SAC, como ya les había comentado, son los productores de agricultura familiar, aquellos que siembran menos de 10 hectáreas. ¿El SAC qué busca? El SAC lo que busca es aliviar las pérdidas de los agricultores de escasos recursos, ayudar a sus beneficiarios a reinsertarse en la actividad agrícola, ayudar a la reconstrucción de su potencial productivo, contribuir a la continuidad de su actividad productiva, contribuir a disminuir la tasa de migración del campo a la ciudad y reducir cargas financieras para el Estado. Esta parte es importantísima. A ver, señores, esta parte es muy importante ya que es la secuencia de atención de un aviso de siniestro. Yo les había comentado, si ustedes no avisan, es como si no hubiese ocurrido nada, ¿ya? Pero ¿a quién tienen que avisar? ¿Al ingeniero del seguro? Vamos a ver ahora. Ocurrido el siniestro al cultivo, el productor debe avisar a la brevedad posible de dicho evento a la agencia u oficina agraria, ya sea acercándose a la oficina o por llamada telefónica. Ustedes tienen que avisar a la oficina de la agencia agraria, ¿ya? Dentro de los 10 días de ocurrido el siniestro, la agencia agraria a través de las DRAS y GRAS reporta dicho siniestro a la empresa de seguros elegida para la campaña agrícola. ¿Por qué son 10 días? Porque debe haber una evidencia en campo. Si no hay una evidencia en campo y demoran 2, 3, 4 meses, pues ya no se va a encontrar ningún tipo de evidencia en campo. La empresa de seguros de forma directa o a través de un ajustador atiende el aviso de siniestro de forma presencial dentro de los 15 días siguientes, realizando de acuerdo a lo indicado en la póliza la labor de inspección y ajuste de campo, si el caso lo amerita. Se podrá aplazar dicha labor a cosecha previa coordinación con el representante de la agencia agraria. Esos 15 días corren desde el momento que nosotros tomamos conocimiento de ello. Tengo entendido que hacen un reporte primero a la oficina de Huancayo y la oficina de Huancayo nos rebota. Y muchas veces ellos demoran 5 o 7 días más. Entonces, recién cuando ellos nos comunican a nosotros y tenemos conocimiento de ello, nosotros podemos realizar la inspección dentro de los 15 días siguientes, ¿ya? Si mediante la inspección y el ajuste de campo se determina que corresponde indemnización, a ver, dígame. Para que funcione este seguro debe estar registrado en el SINPA. Muy buena pregunta. Porque acá ahí no dice en ningún paso que debe estar registrado en el SINPA. Exacto. A ver. Para que el seguro pueda accionar. Ya, a ver, muy buena pregunta. No es necesario en el seguro. El único requisito es que el agricultor haya sembrado. No es necesario que el agricultor sea de la misma zona. De repente el DNI puede pertenecer a Lima y sembrar aquí, que haya venido y haya alquilado una tierra y él la haya perdido. Entonces, no es necesario que esté previamente empadronado en el SINPAC. Le explico. El SINPAC es un sistema de información donde se registran todas las emergencias. Por ejemplo,
sucede un deslizamiento, se registra en el SIC. Nosotros tenemos 48 horas para hacer ese registro. Y ahí se informa recién a la agencia agraria qué cosa ha pasado en la zona para que ellos puedan enviar a sus técnicos a hacer la verificación de campo. Ah, ya, perfecto. Y de ahí recién empieza a correr todos los mensajes. Perfecto. Nosotros lo único que necesitamos es el aviso de siniestro por parte de la agencia agraria. Y ustedes tienen un desarrollo, y está bien, eso nos ayuda bastante, ¿no? Pero no está considerado, pero igual, lo único que necesitamos es el aviso de la agencia agraria hacia nosotros para poder realizar la inspección. ¿Ya? A ver, muy bien. Si mediante la inspección nosotros tenemos, bueno, si mediante la inspección determinamos que es indemnizable, nosotros tenemos 20 días para elaborar un padrón. ¿Ya? Ese padrón, ya les había manifestado, 800 soles por hectárea para cultivos priorizados y 400 soles para cultivos no priorizados. La empresa de seguros hará efectivo el pago a los agricultores empadronados a través de una transferencia a una cuenta de ahorros dentro de los 15 días siguientes de haber culminado la labor del padrón, con el visado de la agencia agraria respectiva. Nosotros, al levantar un padrón, lo tenemos que revalidar ¿con quién? Con el agente agrario y con los funcionarios de la comunidad respectiva del sector estadístico. ¿Ya? Para agricultores mayores de 65 años se podrá realizar giros bancarios, también se puede realizar ello. ¿Y por qué se le tiene que aperturar una cuenta bancaria a los agricultores? Más fácil es transferencia por DNI. No es eso, sino que lo que busca el ministerio también es que los agricultores puedan insertarse al sistema financiero y a través de otros programas ya tengan y cuenten una cuenta bancaria. ¿Ya? Este es el formato de siniestro que el ingeniero va a llenar. Como bien menciona pues el representante de Defensa Civil, le puede hacer una llamada telefónica al ingeniero de la agencia agraria y manifestarle: ingeniero, aquí en la comunidad ha ocurrido un evento, un incendio. Perfecto. El ingeniero lo que hace es llenar primero la región, provincia, distrito, sector estadístico. El sector estadístico es una delimitación agrícola, no es una delimitación política, ¿ya? Entonces hay que tener bastante consideración eso, y nosotros el lenguaje que manejamos es el sector estadístico. La oficina agraria a que pertenece, el cultivo, el mes de siembra. El mes de siembra es importante, ¿por qué? Si ha sido sembrado antes del 1 de agosto y es un cultivo transitorio, no nos corresponde a nosotros, sino le corresponde a otra empresa. La fenología, la superficie real sembrada, la superficie afectada, la superficie perdida, el tipo de cobertura, la fecha de ocurrido del siniestro y la fecha de envío de siniestro. Este formato ya lo maneja ya la agencia agraria, y esto es lo que lo envían pues a Huancayo, y Huancayo nos rebotan a través de un correo electrónico. Muy bien. La inspección y ajuste del siniestro. Producido el reporte de un siniestro, la empresa de seguros procederá a efectuar la inspección de manera directa o a través de designación de un ajustador en un plazo no mayor de 15 días, contados a partir de la fecha de recepción del aviso de siniestro. El ajuste y liquidación de siniestros es el procedimiento mediante el cual se determina la afectación en la producción asegurada, ocasionada por un riesgo protegido, para determinar si corresponde o no indemnización. Quiere decir que nosotros sí o sí tenemos que ir a campo a verificar la afectación del cultivo, ¿ya? Durante el proceso de ajuste y liquidación de siniestro, el inspector llenará en campo, con la información de los resultados obtenidos, el acta. Dicha acta debe ser firmada por ambas partes en señal de conformidad. Nosotros llenamos los datos en un acta, y el acta manifiesta por qué es indemnizable y por qué no es indemnizable. También el monto y demás datos que posterior les voy a enseñar. Si hubiese observaciones y el ingeniero no está de acuerdo con la evaluación del inspector, el ingeniero puede determinar que, si bien firma, pero pone una observación, que no está de acuerdo con la inspección.
Si eso ocurriese, se tiene que cambiar de inspector y dentro de 10 días tiene que realizarse una nueva inspección, ¿ya? La inspección. Esta inspección que se hace no es por criterio del evaluador. El evaluador no realiza la inspección bajo su propio criterio, sino hay un manual de ajuste elaborado por el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura menciona, se tiene que pesar de esta manera, se tiene que escoger tantas plantas y demás datos. Esos datos o esa forma de evaluación se encuentra en el manual de ajuste proporcionado por la Secretaría Técnica del Consejo Directivo del FOGAS. Muy bien, señores. El seguro tiene dos coberturas. Tiene una cobertura catastrófica y una cobertura complementaria. La cobertura catastrófica se evalúa todo el sector estadístico y se paga a todos los productores de un sector estadístico. Mientras que la cobertura complementaria es focalizado solamente a aquel que ha perdido el cultivo. Ya, entonces vamos a ver cuáles son los criterios de evaluación de cada uno de ellos y cuál de ellos les favorece más o está más adecuado para la región de Junín, ¿ya? La cobertura catastrófica. Dijimos que el sector estadístico es una delimitación agrícola. ¿Se imaginan que un sector estadístico esté sembrado o asegurado por 200 hectáreas de maíz con 300 agricultores? Imagínense cómo evaluar 300 agricultores campo por campo. Entonces, eso es pues un trabajo muy inviable. ¿Por qué? Porque al final no vamos a terminar ni un mes, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente: distribuir 11 puntos en toda la cobertura vegetal. Esos 11 puntos quiere decir que es una parcela que es representativa de todos aquellos que están a su alrededor. Puede haber aquí, por ejemplo, esa parcela. Alrededor puede haber unas 30 hectáreas allá. Esta parcela es la muestra o la representativa de todas esas 30, 10, 20, 10, 30. Entonces, cada una de ellas es representativa de esa zona. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, de esa manera nosotros podemos realizar una evaluación de todo el sector estadístico muestreando 11 parcelas, que esas 11 parcelas vendrían a ser los 11 puntos. Luego, se saca el rendimiento de cada uno de ellos y se promedia. Y si el rendimiento promedio es menor al rendimiento asegurado, se paga todo el sector estadístico. Y si es mayor, no se paga. ¿Ya? Muy bien. La cobertura catastrófica, selección de lotes. En cada uno de los 11 puntos de muestreo aleatorio y según coordenadas geográficas se identifica un lote. A ver, dígame. El rendimiento, digamos, asegurado. Ese rendimiento asegurado lo determina la agencia agraria. Pero hay un digamos, Claro, ya hay datos establecidos. Por ejemplo, en la región de Ayacucho, de repente la papa, la variedad Canchán, lo han asegurado por 30 toneladas. En la región de Junín, tal vez lo han asegurado por 20 toneladas. Eso se determina a través del promedio de la producción de los últimos 5 años, ¿ya? Pero ¿quién hace ese trabajo? No lo hacemos nosotros, sino la agencia agraria. Y la agencia agraria, a través de su área de estadística, determina eso. Y nosotros nos guiamos. Ya cuando hay un aviso de siniestro, en el aviso ya está ese dato. Y nosotros nos guiamos de ese dato, ¿ya? A nosotros nos proporciona. Muy bien. Esos puntos que yo les he comentado son aleatorios, pero no son estáticos. Se pueden mover. Tal vez en este punto no haya cultivos y en la parte baja haya mayor concentración de cultivos. Entonces, este punto se puede bajar a la zona donde haya mayor concentración de cultivos, ¿ya? Entonces, eso es importante. ¿Cuándo? ¿Bajo qué circunstancias? Cuando el cultivo en el lote se encuentre cosechado total o parcialmente. Cuando el cultivo en el lote se encuentre afectado por un riesgo distinto al protegido en la póliza.
cuando el cultivo en el lote sea diferente al cultivo asegurado, cuando el cultivo se encuentra en lotes y o parcelas de investigación y o entidades privadas, cuando el punto de muestreo no exista lotes de muestreo. ¿Ya? Entonces también se puede mover esos puntos. La cobertura catastrófica, los criterios para seleccionar el lote, justo les comentaba. ¿Cómo seleccionar el lote? Fácil. Si tiene 5 lotes, de los cuales 4 están en mal estado y uno solo está en buenas condiciones, se escoge a la representativa, ¿ya? A la que tiene una representabilidad de todos. En todo caso, de cualquiera de los que están en mal estado. Si el caso fuese al contrario, si hay 5 lotes, de los cuales 1 está en mal estado y 4 están en buenas condiciones, se escoge aquel lote que represente a los demás, ¿no? Que en este caso sería que tenga buenas condiciones. En los criterios... El radio de influencia, digamos, a qué extensión de terreno. Exacto, de acuerdo al radio de influencia. ¿Ya? Entonces, puede haber 20 lotes en una quebrada. Ahí cae el punto. De esos 20 lotes se escoge al representativo. Si de los 20 lotes, 15 están en mal estado, solo 5 están en buen estado, se escoge cualquiera de los 15 porque son mayoría. Ya eso se coordina con el representante de la agencia agraria y el inspector. ¿Ya? Para definir el número de muestras, ahí está, justo acá tenemos un ejemplo, ¿no? Puede haber aquí una parcela, puede haber otras parcelas al alrededor, pero esta es la representativa. Eso lo escoge tanto el inspector en compañía del agente agrario. Si la parcela es menor a media hectárea, 3 muestras. Y si la parcela es mayor a media hectárea, son 5 muestras, ¿ya? En cada muestra va a haber un rendimiento. Se promedia esos 5 rendimientos para que sea el rendimiento promedio de la parcela. La cobertura catastrófica para cultivos en surco es la siguiente fórmula, ¿ya? Esta fórmula ya está, bueno, en nuestro caso, ya está en el aplicativo. Solamente se necesita alimentar de datos para que pueda sacar pues esa producción. Ya no es necesario llevar nuestro cuadernito, sacar pues la fórmula y estar multiplicando con la calculadora. Entonces nos ocasionaría mucho tiempo. Pero si quisiesen hacerlo, pueden utilizarlo y sale igual. ¿Ya? Tiene que salir igual. ¿Quién lo ve o verifica eso? Es el agente agrario, en este caso el representante de estadística, que es el que nos acompaña y ya conoce de esto y él tiene que verificar que los datos sean llenados correctamente. ¿Ya? Tenemos el punto X, la producción media estimada por metro lineal se multiplica por 10.000 metros cuadrados sobre una hectárea por el distanciamiento entre surcos. Tenemos un ejemplo ahí en el cual el cultivo de papa, la estimación de rendimiento en el punto 1 sería de la siguiente manera. Número de plantas por metro lineal, 2.2. Peso del tubérculo comerciales por planta, 1 kilogramo. La producción media es la multiplicación de ambos, 2.2 por 1, sale 2.2 kilogramos. Si el distanciamiento entre surcos es de 1 metro, se reemplaza en la fórmula. Rendimiento del punto 1, 2.2 por 10.000 metros entre 1 por 1 y sale 22.000 kilos por hectárea. ¿Ya? Entonces, estos datos, como yo les menciono, se le alimenta el aplicativo y el aplicativo automáticamente, a través de esa fórmula, saca el rendimiento. La cobertura catastrófica para siembras a boleo es lo mismo. Bueno, la fórmula es distinta, pero el procedimiento es parecido. ¿Ya? Igual, ya para boleo es por metro cuadrado, ¿no? En este caso, por ejemplo, el arroz pues no se siembra en surco. Para la fórmula es la siguiente. En la producción media estimada por metro cuadrado se multiplica por 10.000 metros cuadrados sobre la hectárea. ¿Ya? En este caso, el ejemplo es de cebada. El rendimiento en el punto 1 es igual al peso de espiga desgranada, 1 gramo, número de espigas por metro cuadrado, 110, entonces la producción media estimada será la multiplicación de 1 por 110, es 110 gramos o 0.11 kilogramos. Y usando la fórmula sería 0.11 por 10.000 metros por 10.000 entre 1 sale 1.100 kilogramos por hectárea. ¿Ya?
Para determinar los pesos de los productos cosechables se deberá seguir lo indicado en el cuadro de procedimientos para obtener pesos de las partes cosechables según la familia de cultivos. Todo eso se encuentra en el manual de ajuste. Muy bien. A ver, si me entendieron, vamos a ver el ejemplo de la cobertura catastrófica. Ya todo lo que he hablado se verifica en esta pantalla. ¿Cuántos puntos dijimos para la cobertura catastrófica? 11 puntos. Aquí está. En el sector estadístico de Yanapata, que está en el color moradito. ¿Ya? Las parcelas o los puntos tienen que estar dentro del sector. Okay. Fíjense, ¿qué sucedió en el punto 1, 2, 3, 4 y 6? Está marcado, le cayó la helada. Para nosotros de repente sea pues ataque de plagas y demás. Para el ejemplo de helada. Quiere decir que en estos puntos el rendimiento, fíjense, son de 0, de 1000, o sea, son rendimientos bajísimos o de pérdida. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la cobertura catastrófica? Que se tienen que sacar rendimientos de cada uno de los puntos. Luego se hace la sumatoria y se encuentra el rendimiento promedio ponderado. Si este rendimiento promedio ponderado que se obtuvo del promedio de rendimiento de todos los puntos es menor o igual al rendimiento asegurado, es indemnizable. Miren, a través de esa sumatoria y de ese rendimiento promedio se obtuvo 5.375. ¿Es menor a 5.400 que estaba asegurado? Sí, entonces se indemniza a todos. Y a los que no han perdido, porque yo veo que en los otros puntos tiene rendimientos altos. Como se está evaluando todo el sector estadístico, se tiene que pagar a todos. Tanto aquellos que han perdido como aquellos que no han perdido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se está promediando todo el sector está listo. Igual funciona para los frutales también. Para los frutales igual, justo lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Muy bien, este es el otro ejemplo. Si en caso el promedio de la sumatoria del rendimiento promedio ponderado es mayor al rendimiento asegurado, no es indemnizable, por más que haya puntos en cero. Ingeniero, ¿pero qué ha pasado? Es que algunos de estos puntos inferiores que no sufrieron daño hayan tenido altos rendimientos que en el promedio sea superior al rendimiento asegurado. ¿Ya? Ahí quiere decir, ¿se paga a todos o a nadie? Pero ingeniero, pero los que han perdido, ¿qué hacemos? Ah, hay otra cobertura. Ya vamos a ver eso. Esta es la cobertura catastrófica. ¿Ya? Vamos a ver. Pero hay otra cobertura complementaria que sí les va a pagar a ellos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver eso, ¿ya? Vamos a ver eso. Cobertura catastrófica para cultivos permanentes. Este es un ejemplo para cultivos permanentes, que vendría a ser los frutales. El limón, el café, el plátano y demás. El cacao, sobre todo el cacao, ¿no? En este tipo de cobertura para cultivos permanentes no evaluamos producción. ¿Ya? Lo que se evalúa, según el manual de ajuste, es el porcentaje de daño. Porcentaje de daño en hojas y ramas cuando la planta no está en producción, y el porcentaje de daño en flores y en frutos cuando la planta está en producción. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la roya. ¿La roya qué afecta? ¿Las hojas o los frutos? Las hojas. Las hojas. Entonces, ¿y cuándo afecta más la roya? ¿En producción, cuando hay lluvia o cuando no hay lluvia? Cuando no hay lluvia. En sequía afecta más. No, en los meses de junio, julio. Claro, junio, julio ahí afecta más la roya. Entonces, en esos meses se evalúa el cultivo. Si ya se cosechó, solamente se evalúa las hojas y las ramas. Pero si la broca ha sido tan insidiosa, ¿y la broca qué afecta? A los frutos. Y si la broca ha afectado tan fuertemente en el mes de abril, se evalúa solamente frutos, porcentaje de daño. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo.
El disparador en el departamento X es del 52% y el resultado de la evaluación de una unidad de riesgo para una plantación en plena producción es de 100 hectáreas. Se determinó que el porcentaje de daño en estructuras reproductivas es del 95%. Perfecto. Nosotros no tomamos el 52% de daño, sino el complemento del disparador de riesgo, que vendría a ser el 100% menos el disparador de riesgo. Entonces, ¿cuál es el CDR? Vendría a ser 100% menos 52 es igual a 48%. Nosotros nos guiamos con este disparador de riesgo para poder hacer la indemnización. Quiere decir que si el daño es mayor o igual que este disparador, es indemnizable. Aquí, si el daño era del 95%, obviamente el dictamen es indemnizable. La suma asegurada, que era pues 800 soles por hectárea, ¿cuántas serán afectadas? 100 hectáreas, claro, 100 hectáreas es igual a 80.000 soles. Ya esos 80.000 soles se tiene que dividir en todos los productores. ¿Ya? Eso lo vamos a verificar en campo, porque ahorita en pantalla, señores, no se puede diferenciar mucho, pero en campo vamos a hacer una muestra de cómo se evalúa transitorios. ¿Ya? El 48% de daño quiere decir más o menos el 50% de daño, ¿no? ¿Afecta tanto? Sí afecta tanto. He visto yo, por ejemplo, casos en los que la sequía provoca aborto de flores y la planta no necesariamente tiene que estar muerta, sino que el porcentaje de daño haya sido del 48% mayores es indemnizable. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando le ataca la roya? La defolia. Entonces ahí pues no es 48% de daño, ahí es mucho mayor. Entonces es o podría ser indemnizado. ¿Ya? Aquí tenemos el ejemplo del permanente. Tenemos igual 11 puntos distribuidos en todo el sector estadístico. Cada uno de los puntos tiene un porcentaje de daño. 10, 100, 20, 90, 80. Se hace una sumatoria de ellas y el porcentaje del daño de la planta es del 60%. Si el porcentaje del daño del CDR, que como ya les había manifestado, es la resta del 100% menos el disparador de riesgo, se paga. En este caso, como salió 60% de daño, ¿es mayor o igual que el 48%? Sí, es mayor. Por ende, es indemnizable. Muy bien. Esa es la cobertura catastrófica. ¿Se paga a todos o a nadie? ¿Ya? Porque se promedia todo el sector estadístico. Justo me preguntaban, ingeniero, muchas veces eso no sucede acá en la selva. Puede ser que todo el plátano pues esté asegurado por 200, 300 hectáreas. Viene el río y se lleva solamente 10 hectáreas. Para eso es la cobertura complementaria. ¿La qué es la cobertura complementaria? Esta es otra cobertura. Cuando un cultivo transitorio permanente pierde su capacidad productiva, quiere decir que no va a cosechar nada, se activa esta cobertura. Por ejemplo, aquí está el ejemplo del sector Yanapata. Está asegurado por 90 hectáreas y la pérdida total es de 4 hectáreas. Entonces se le paga solamente a esas 4 hectáreas, ya no se evalúa todo el sector. ¿Está listo? ¿Cuándo ocurre eso? Por ejemplo, inundaciones, ¿no? O deslizamiento de tierras, que a una franja nomás lo pierde, ¿no? Entonces, solamente a los agricultores afectados se les indemniza. Pero, ingeniero, ¿eso es una pérdida total? Sí, es una pérdida total. ¿Por qué? Porque ya, pues, en un deslizamiento de tierra, ¿qué va a cosechar? O cuando hay inundación, ¿no? Para esos casos. O la sequía. Cuando la sequía es tan fuerte y le seca al maíz, lo deja ahí todo amarillo, obviamente no va a cosechar nada. Ahí se le tiene que hacer el pago efectivo. Muy bien. Para la selva, lo que más se paga ha sido la cobertura complementaria. En la región, en la campaña anterior, se pagó $500,000 soles. Se tenía que pagar más, pero el tope era de $500,000. Para esta campaña ha aumentado el doble, entonces el tope es de $1,000,000 soles para la cobertura complementaria. ¿Ya, señores? Vamos a ver.
igual es 800 soles por hectárea. En este caso de ejemplo era 4 por 800, 3.200 para los señores que hayan perdido. Muy bien, cultivos no priorizados. Para cultivos no priorizados son aquellos cultivos que no han sido asegurados. Ya en este caso puede ser algún cultivo que no es común en la zona. Tal vez pues alguien quiso sembrar arándanos o pitahaya, cultivos que no están muy difundidos por ahora y hayan perdido. Esos son los cultivos no priorizados, ¿ya? La indemnización máxima es de $500,000 para toda la región y se aplicará un deducible del 50%, quiere decir, no es 800 soles por hectárea, sino 400 soles, para esos cultivos que no han sido asegurados o no priorizados también, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo en el cual nos indica, ¿no? Si en el sector de Yanapata haya perdido el cultivo no priorizado, pero solamente se evalúa por cobertura complementaria, ¿ya? El cultivo no priorizado. Si la superficie de pérdida total es de 5 hectáreas, multiplicada por 400 son 2.000 soles. Entonces, ese 2.000 soles son para los agricultores que hayan perdido. Muy bien, aquí tenemos un resumen de todo lo que se ha mencionado. La empresa de seguros elaborará el padrón de beneficiarios en un plazo máximo de 20 días, ¿ok? Contados a partir de la fecha en el cual el acta de ajuste y liquidación. Además, se tiene un plazo de 15 días para poder realizar el depósito, desde el momento del que el ingeniero haya firmado su conformidad, ¿ya? Porque el ingeniero es el que también da conformidad del padrón. Nosotros podemos levantar un padrón, pero tal vez falta alguien, entonces el ingeniero tiene que mencionar. Corresponderá a los gobiernos regionales a través de sus DRAS y GRAS realizar en forma diligente el proceso de validación y aprobación del padrón. Todo el gasto que sea necesario para la apertura de cuentas bancarias y el cumplimiento de pago oportuno a los productores indemnizados a través de una entidad bancaria y agente bancario u otro concepto es cargo y será cubierto por la empresa de seguros. Quiere decir que si se les va a aperturar una cuenta bancaria, no se les va a cobrar nada. Eso corre por cuenta nuestra, ¿ya? Muy bien. Requisitos de cumplimiento obligatorio. Señores, si ustedes tienen la obligación de reportar a debido momento, nosotros también tenemos obligaciones. ¿Cuáles son? Bono por baja siniestralidad. Cuando la región no ha tenido siniestros, se le devuelve un bono para que pueda ser usado por el FOGASA de la manera que crea conveniente. Implementar un sistema de información para el monitoreo de avisos de siniestro, procesos de ajuste y liquidación del seguro contratado. Elaborar padrones de los beneficiarios, pago oportuno a los productores, redistribuir la materia asegurable, coordinar las fechas de ajuste y liquidación de siniestro, publicar las actas en el sistema de seguros, ejecución de las 4 capacitaciones por departamento, brindar la cobertura complementaria, brindar la cobertura a los cultivos no priorizados, ofrecer un disparador de riesgo fijo, utilizar la metodología de ajuste establecida. Utilizar la metodología establecida quiere decir, nosotros tenemos que seguir fielmente al manual de ajuste, ¿ya? Eso lo vamos a ver en campo. Plazos de respuesta a solicitudes, pagar las penalidades en caso incumplan lo establecido. Estas son las actas, señores, que nosotros llenamos cuando se evalúa. Estas actas tienen todos los datos del sector estadístico y del cultivo que ha sido perjudicado, ya sea hectareaje perdido, las coordenadas geográficas, cuánto se va a pagar y si es pagable o no es pagable en las observaciones y el por qué no lo es. Tenemos actas de cultivos transitorios, de cultivos permanentes, para la cobertura catastrófica y para la cobertura complementaria, ¿ya? En el acta también manifiesta que nosotros cubrimos todos los gastos de inspección. El ingeniero no tiene por qué gastar un solo sol. Nosotros colocamos la camioneta, colocamos los viáticos para que el agente agrario pueda acompañarnos, ya que es el vedor del trabajo que se va a realizar de la inspección, ¿ok?
Las mejoras del SAC. A ver, ya tenemos 2 diapositivas. Las mejoras del SAC son las siguientes. Para cultivos asegurados, tienen 2 tipos de cobertura catastrófica y cobertura complementaria. Cualquiera de esas 2 coberturas, la que crea conveniente el ingeniero, se puede aplicar. Son 18 riesgos cubiertos, ¿ya? El límite de indemnizaciones para la cobertura complementaria es de 1 millón, el doble de la campaña pasada. Cultivos no priorizados tienen solamente cobertura complementaria, pérdidas totales, 18 riesgos cubiertos y el deducible del 50%. Indemnizaciones sobre el 100% de la suma asegurada por hectárea para cultivos permanentes. Asimismo, ajuste en plantaciones en producción será sobre daños a los frutos. Las áreas indemnizadas con cobertura complementaria no serán descontadas en evaluaciones posteriores. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un sector estadístico, evalúe cobertura complementaria, ya, o sea, 20 hectáreas. De las 20 hectáreas pagué 4 hectáreas, corresponde a 2 puntos estadísticos, en 0. Si ve el ingeniero conveniente, se puede evaluar bajo la cobertura catastrófica, pero considerando también lo que se ha pagado por la cobertura complementaria. Y si el daño es, o el rendimiento es menor al rendimiento asegurado, se puede pagar todo el sector estadístico. Eso depende también de la evaluación, ¿ya? Todo lo que se ha hablado, señores, está en la directiva del FOGASA, en las condiciones generales de la póliza, condiciones especiales para cultivos permanentes, condiciones especiales para cultivos transitorios y el manual de inspección y ajuste de siniestro. Toda la documentación se le va a entregar al ingeniero para que haga extensiva también, pues, todo lo mencionado, ¿no? Muchas gracias, señores. Ese es lo que se tenía que explicarle acerca del seguro, y si tienen alguna consulta, estoy ávido para poder responder. Vamos a iniciar. A ver, señores, el manual de ajuste del ministerio nos da ya una forma de evaluación. En este caso vamos a hacer un ejemplo de una evaluación del cultivo de cacao, que es un cultivo permanente, ¿ya? Lo primero que todo, que el evaluador debe tener su GPS. ¿Por qué el GPS? Porque cada cultivo o cada parcela demostrativa debe estar dentro de un sector estadístico. Si han avisado que el sector estadístico se llama Nueva Esperanza, el cultivo tiene que estar dentro del sector estadístico. Y para nosotros no salirnos del sector, utilizamos el GPS. El GPS, ahí tenemos el shape, el mapa, y ahí nos indica que estamos dentro o fuera del sector estadístico. Ahora bien, para determinar, en este caso, que es el sector, ¿cómo se llama el sector? Disculpen. La Florida. La Florida está asegurado por 50 hectáreas de cacao. Una suposición. Debe ser más, tal vez. Entonces, este consideramos como el primer punto de muestreo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Verificamos que estemos dentro del sector. ¿Estamos dentro? Perfecto. Iniciamos. Si está fuera del sector, no podemos evaluar. ¿Por qué? Porque si nosotros ingresamos una coordenada que no corresponde, automáticamente se invalida la inspección y sería por gusto y sería rechazable. ¿Ya? Ahora, lo que hacemos aquí es, primero, cuánto mide la parcela del sector estadístico. En este caso, si mide pues menos de media hectárea, 3 muestras, y son más de media hectárea, son 5 muestras. A ver, aquí, suponiendo que tenga pues media hectárea, ¿ya? Menos de media hectárea, vamos a realizar el muestreo. A ver. En este caso, la plantación tiene frutos, ¿verdad? ¿Qué se evalúa? ¿Hojas, ramas o frutos? Frutos. Si la planta está en crecimiento vegetativo, ha sido podado y recién pues se nota las hojas, el daño se evalúa en hojas y ramas. En este caso no, en este caso ya está en producción. Entonces ya nos olvidamos de las ramas y hojas y tenemos que evaluar los frutos. Estos frutos podrían estar afectados de moniliasis
podría estar afectado de otro tipo de afectaciones y lo vamos a determinar con un ejemplo. ¿Ya? Para poder evaluar tiene tres categorías. La categoría A, B y C. Categoría A quiere decir 0% de daño. ¿Ya? Porque hemos dicho producción, no, daño. Categoría B, 80% de daño. Y categoría C, 100% de daño. ¿Ya? Entonces la categoría C prácticamente pues es de una planta totalmente perdida. Por ejemplo, el incendio. Ahí sí corresponde categoría C. Categoría B puede ser daños. ¿Ya? Primero lo que se hace es dividir en cuadrantes. En 4 cuadrantes la planta. A ver, aquí se puede verificar. Aquí podemos verificar. Cuando la planta esté en cuadrantes, se le coloca cada cuadrante un porcentaje de daño. ¿Ya? En este caso, si lo dividimos en esta parte, porque ya ha sido cosechado, ya estos son remesas nada más, pero vamos a ver un ejemplo que fuese de moniliasis. ¿Ya? Que sea de moniliasis. Esta parte, este cuadrante, en este cuadrante, si no hay nada, todo está pues en estado momificado como este, vendría a ser pues 100% de daño. Entonces colocamos en el primer cuadrante de la planta, ¿cuánto? 100% de daño. 100% de daño. Ya está. En el segundo cuadrante, tal vez pues no hay afectaciones, entonces le podemos colocar 0% de daño. En el tercer cuadrante, a ver, esto le ponemos, esto ya vendría a ser C, esto es B, bueno, B le hemos puesto, en este caso sería 80%. El tercer cuadrante, se está totalmente muerto todos los frutos. ¿Qué porcentaje? 100%. Ya está. En el cuarto cuadrante, tiene los frutos todavía intactos, 0% de daño. O sea, cada cuadrante que va a tener un porcentaje de daño de acuerdo a las categorías A, B y C. Se hace una sumatoria. 100 más 100, 200. 200 más 80, 280. Estos 280 se tiene que dividir entre 4 para poder determinar el porcentaje de daño de la planta. ¿Cuánto sería? 70. ¿Cuánto? 70. 70%. Ahí está. Entonces, esta planta tiene 70% de daño. Y se tiene que hacer este procedimiento en 5 plantas consecutivas. Ese es un muestreo. Y como hemos dicho, este muestreo, ¿cuántas veces se tiene que hacer? En 11 parcelas en todo el sector estadístico. Si todos salen, en este caso justo me mencionaban, 70% de daño, ¿no es así? Si el porcentaje o el disparador, el complemento del disparador de riesgo, en este caso es 48%, el complemento del disparador de riesgo es 48%. Si sale el promedio de todas las muestras, 70%, ¿se paga o no se paga? Se paga, porque es mayor del 48% del disparador de riesgo. Así de sencillo. Entonces, ¿cuándo sucede eso, señores? Hay que verlo. 1. Cuando la afectación de moniliasis es bien fuerte, o en todo caso la sequía ocasiona que todos los frutos se mueran, entonces ya afecta a todo el sector estadístico, digo ya, evalúame por la cobertura catastrófica. ¿Por qué? Porque todo el sector estadístico, o por lo menos la mitad del sector estadístico está afectado, por ende voy a tener porcentajes de daño superiores. Si eso ocurre, por ejemplo, en el café, de igual manera. Si ocurre, por ejemplo, en el cítrico, también se tiene que verificar. Entonces, este procedimiento lo hacen antes y verifican. Ah, perfecto, esta planta tiene 70% de daño, 50% de daño y todo el sector estadístico está afectado de esa manera. Perfecto, va a cubrir y va a ser indemnizable todo el sector estadístico. ¿Ya? Esa es la evaluación bajo la cobertura catastrófica. En la cobertura complementaria, ya también, ¿qué va a pasar? Cuando se muere la planta por un determinado riesgo, pierde su capacidad productiva, quiere decir eso. No necesariamente la planta tiene que morir. Por ejemplo, si hay un aborto
de flores por exceso de... ¿Por qué podría ocurrir un aborto de flores? Fósforo. Bueno, estrés hídrico o también deficiencia de algún... El fósforo inhibe el nitrógeno y el nitrógeno hace que produzca. Claro, pero tiene que ser un evento que ocasione, o sea, un evento climático. Porque que no haya, claro, que no haya abonado bien, eso ya no es un evento climático. Puede ser el cambio de temperaturas bruscos, golpes de calor, golpes de frío, que puede ser que haya un aborto excesivo o vientos fuertes, también ha pasado, en los cuales el 90% de las flores se cayeron, pero la planta está verdecita, bonita. Entonces, ¿eso se paga o no se paga? Sí se paga, porque nosotros estamos evaluando de acuerdo a su fenología de la planta. Si la fenología de la planta es de producción, obviamente tendremos que evaluar ¿qué? Frutos, flores. Y al no existirlas, al haber muerto, haber un aborto excesivo, se paga bajo la cobertura complementaria. Si pasó en todo el sector, bajo la cobertura catastrófica. ¿Ya? Muy bien, señores. ¿Alguna pregunta? Sí, que hay una pregunta. En el caso de un incendio, digamos, esa planta se haya quemado y pasa el tiempo, ¿no? Se ha visto que se ha quemado, pero pasa el tiempo y esa planta ha empezado a rebrotar. ¿Es indemnizable eso? Claro, por supuesto. Exacto. Por ejemplo, ¿qué mes se tiene que... ¿Qué mes es la fecha de floración de la planta? Es constante acá. Constante. Depende cómo lo llevas. Por ejemplo, en el mes de abril y mayo ocurrió el incendio. ¿Dónde? ¿Es inferior a uno tampoco? Exacto, ¿no? Ahí debe estar cargado la planta, ¿no? La base para adentro. Entonces, si ha ocurrido un incendio, obviamente pues ya la planta pues ha perdido su capacidad productiva de la campaña. Entonces, es indemnizable. Por más que rebrote, porque hemos dicho, no es necesario que la planta muera, sino que pierda su capacidad productiva de la campaña. ¿Ya? Para ello, se tiene que avisar en el momento oportuno. Si lo avisan, por ejemplo, 2 meses después, ya la planta de repente ya está verde, bonita. Claro, entonces 2, 3 meses después, ustedes saben cómo es la selva, ¿no? En la selva, pues, una lluvia, se brota todo. Entonces, todo depende del momento adecuado de evaluar. Ya, por ejemplo, en vientos fuertes, en plátano. Cuando hay vientos fuertes, la rama principal se parte, se quiebra. Entonces la producción de esa planta ya se perdió para la campaña. Pero hay hijuelos. Los hijuelos de otra campaña. Porque la planta lo que se va a producir o se va a cosechar es de esa la que se ha perdido. Sí, claro, tiene razón, ¿no? Porque en este caso el mamón de ese año se ha perdido, ¿no? El hijuelo es de otra campaña, ¿no? Que no tiene nada que ver con Porque el hijuelo, claro, va a crecer y va a producir ya el siguiente para el año. siguiente año, exacto. Ese ya es del siguiente año. Claro. Entonces, nosotros sabemos pues qué planta ya produce este año o va a producir el siguiente año. Ya, eso hay que tener en consideración. Dije, una consulta, si una persona, digamos, tiene maizal dentro de una isla, que sabiendo que, digamos, puede inundarla, digamos, está aprovechando lo máximo el espacio, que es afectado, digamos, por las avenidas máximas en ese, también, digamos, puede ser ¿Indemnizado? indemnizado. No. En ese caso no. No, ¿por qué? Porque una de las cláusulas menciona que todo cultivo que esté dentro de una faja marginal, porque es faja marginal, no es propiedad de una persona, sino que son zonas de protección del río. Y muchas veces son de 50 metros para cada lado. Entonces no se puede sembrar en esos lugares. Es más, ellos tampoco, esas personas pueden tener título de propiedad, nada, porque está dentro de una faja. Y esas islas ni siquiera están en la faja, están en el curso del río. O sea, claro, ellos ni siquiera están en la faja, eso está pues en el curso, en el mismo curso del río. Prácticamente es considerable como
río. Entonces no es indemnizable, no está coberturada. Claro, Eso. en realidad, digamos, la población aprovecha, como Claro, no pasa sí, por ese lado aprovecha. 2, 3 años, 4 años, ¿sabes? Que va a retomar de eso, pero aprovechan ese momento. Claro, en la selva, por ejemplo, la bajada del río deja toda la ribera y esos son campos muy productivos. Pero lamentablemente, si es que hubiese una crecida, se lo lleva también todo. Entonces no se puede evaluar ese tipo de cultura. ¿Qué sucede cuando se cultivan en zonas pendientes que no está propuesta sembrar, pues, digamos? Porque acá mayormente son pendientes, ¿no? Y me imagino que hay un porcentaje de inclinación que te permite, ¿no?, sembrar o producir o cultivar, ¿no? Que puedas rozar o deforestar. Sobre la capacidad de uso de mayor de tierras, no está contemplado para nosotros. Si ellos siembran a 90 grados, igual lo evaluamos. Ujú. Así es, señores, esa parte. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda? Pregunten. ¿Y que un solo agricultor puede ser indemnizado por diferentes cultivos en diferentes lugares que tengan su chacra? Sí. Un agricultor, No hay un límite. no hay un límite. Si el agricultor ha sembrado tal vez 2 hectáreas de café, 1 hectárea de cacao y 2 hectáreas de plátano, y la avenida o el huaico se lo ha llevado todo, se le paga tanto por esos 3 cultivos. Ujú. No hay un problema ahí. Pero si lo pertenece a la faja marginal, unos 50, 100 metros, entonces aísla eso. Claro, todo, se descuenta. Claro, se descuenta. Hasta acá no debería ser Claro. de ahí para allá. Exacto. Sí, ha pasado eso, en arroz especialmente. En arroz se siembra muy cercano al río y el agricultor se pasa, sobrepasa la faja marginal. En sí ha sembrado 10 hectáreas, o ya, 5 hectáreas. Y 2 hectáreas están dentro de la faja. Entonces solo se le considera 3 hectáreas. Ajá, se le descuenta nada más la faja marginal. Hay derecho a reclamar su siembra. No les falta, ¿quién más? Sí, es que la faja no les pertenece a nadie. Aprovechar que no hay desastre. Entonces, es igual como dicen, ¿no? Digamos, si yo alquilo un predio privado, digamos, 2 cuadras para sembrar guión, y yo soy el damnificado que cobra, es el dueño de la chacra, ¿cierto? No, el que siembra. El que siembra. El que siembra. Mayormente han hecho los Claro. propietarios. Ujú. Sí. Tenía una consulta. Referente al uso de tecnología, sabemos que el Cenami reporta ¿no?, esta información climatológica. Aparte de eso, también se puede contar mayormente con este programa. ¿Y qué otras inteligencias artificiales ustedes están utilizando o uso de tecnología para que puedan facilitar o agilizar este procedimiento que usted dice? Porque mira, usted viene acá o traes a todo tu equipo, tiene que caminar por toda la parcela y tiene que hacer 5 muestras. Entonces, demanda bastante de tiempo. ¿Qué Claro. acciones está tomando su departamento en ese tema? Perfecto, es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos 2 metodologías. Si la parcela es pequeña, lo tomamos. Si la parcela es grande, nosotros a través de las coordenadas y imágenes satelitales, porque el Perú tiene pues un satélite, el cual nos proporciona las imágenes satelitales y podemos metrearlo. Para evitarnos también pues hacer pues una medición y demorarnos pues en una parcela que tiene 2-3 hectáreas, darnos una vuelta, ¿no? Sí, nosotros utilizamos imágenes satelitales, como también utilizamos imágenes satelitales en las venidas de los ríos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, muchas veces pues no está delimitado la faja marginal por el ANA, por eso no se determina solamente 10 metros. Viene el río y se lo lleva pues grandes extensiones de tierra, toda una faja hasta abajo. ¿Y cómo hacemos para determinar cuánta chacra había? Fácil, imágenes satelitales retroactivas. Las imágenes satelitales nos demuestran cuánta tierra y cuántas parcelas habían ahí. Lo medimos a través del ArcGIS y podemos verificar cuánta tierra o cuántas parcelas se ha perdido, descontando también sus 10 metros de faja marginal. Entonces, sí, utilizamos ese tipo de tecnología para poder delimitar. Y si en caso fuese necesario y no se pudiese ingresar a la parcela, nosotros utilizamos drones para poder fotografiar y verificar que todo está anegado. Eso sucede en la selva baja más que todo, porque cuando viene el río,
el río se encharca 2-3 meses y no hay cómo entrar. Muchas veces pues el ingeniero quiere entrar, quiere ingresar junto con los agricultores, pero eso es peligroso. Ya nos aparece una chuchupe ahí, para escapar es difícil, pues, porque la verdad ellos nadan rapidísimo. Y esos son bravos. Entonces lo que nosotros hacemos es imágenes satelitales con el dron, le tomamos fotografía y ya podemos tener nosotros pues el daño, ¿no? El daño en sí. Y el tamaño de las tierras o parcelas que han sido afectadas. Ya no es necesario metrear. Gracias. Sí, perfecto. La evaluación y el desembolso, ¿qué tiempo? 20 días. Hoy día evaluamos. Hoy día firmamos el acta. Ya está. Tenemos 20 días para elaborar el padrón y 15 días posterior de la validación para poder hacer su depósito. Máximo 35 días. 35 días es como máximo para hacer el desembolso. Pero a veces cuando son beneficiarios 3, 4 es menor cantidad y se le puede pagar, ¿no? En menos tiempo. Así es, señores. ¿Qué tipo de problemas ha habido en el tema del abonamiento y al personal, a la persona que va damnificado o que va a ser beneficiaria de esto? Bueno, hay diversos motivos por los cuales no se les paga. Uno, que en el momento del empadronamiento esté la persona, 2 días después fallezca, pero ya se le ha depositado un dinero. Y no es factible hacer el cambio. Se tiene que hacer una denuncia, se tiene que sacar pues una constatación por el juez y eso es un procedimiento muy largo para poder cambiarle de usuario, ¿no? Eso es uno. Otro, que se haya empadronado y se haya escrito mal, ¿no? Pero por eso nuestros padrones pasan todavía por RENIEC para validar que la persona esté viva y que exista, básicamente, ¿no? Para que se pueda hacer. Porque sí sucede. Sucede cosas. ¿El abono es a número de cuenta o a DNI? Al número de cuenta. Y si la persona no tiene número de cuenta, la empresa se le proporciona. Se le crea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque queremos que todos los agricultores ya cuenten con una tarjeta para cualquier eventualidad, ¿no? Entonces, lo que el ministerio quiere es que todos ingresen al sistema financiero. ¿Sistema financiero a qué lo refiere? Digamos, ¿hay que registrarse cada vez? No, sino que cuando se acuerdan esa vez que hubo bonos, la mayoría no tenía una tarjeta, solamente era con DNI, pero era mucho más rápido hacerlo pues por tarjeta, un depósito. Pero entonces es ahí donde el ministerio dice, hay que aprovechar de repente todos los programas sociales para crearles una cuenta y ingresarlos al sistema financiero. Quiere decir que tengan una cuenta, una tarjeta, para que se les haga un desembolso de manera más rápida, inmediata. Entonces eso es, también el ministerio aprovecha este tipo de programas. ¿El programa está completamente los 12 meses orientados a dar servicio o solamente son temporales? Todos los 12 meses. Inicia a partir del 1 de agosto hasta el 1 de agosto del próximo año. Todo evento que suscite en ese intervalo de tiempo está coberturado. Únicamente la agencia agraria es quien serviría de nexo entre ustedes. No se hace convenios con alguna otra, digamos, cooperativa o con organizaciones así. No. Para el seguro catastrófico, el procedimiento es el siguiente. Ellos nos hacen el aviso de siniestro y nosotros ingresamos. Pero si es el seguro comercial, que es otro tipo de seguro, en el cual ustedes sacan un préstamo, sí, la financiera también está involucrada con el aviso de siniestro, ¿no? Ellos son los que nos llaman también, pero es otro tipo de seguro, el seguro comercial. Para el catastrófico, la comunicación es directa con la agencia agraria. A ver, señores, otra pregunta. A ver. Bueno, vamos ya, que el almuerzo se enfría. Aparte la de maíz, ¿no? No, de maíz, no. Si hay una persona de maíz, no hay problema. Una pregunta. Dígame. De repente aprovechando esta visita, ¿no? ¿En qué
¿qué es el beneficio? ¿Qué es lo que da, por decir, en lo que Pasa un evento. en este programa o lo que por decir ya hay un desastre, ¿no? ¿Y cuál es el apoyo? Básicamente es eso. Si ocurre un desastre natural que perjudique a tu cultivo, tienes que avisar a la agencia agraria y la agencia agraria nos avisa a nosotros. En caso, por ejemplo, si incendie todo, nosotros lo que vamos a hacer es venir y medir cuánto terreno has perdido y se te va a indemnizar con dinero por tu pérdida. Como es un seguro gratuito, se está pagando 800 soles por hectárea. Ese es un costo que te va a beneficiar para el jornal, para la semilla o para algo, ¿no? No es el costo de producción básicamente. Pero si ocurriese ese tipo de eventos, por ejemplo, si tuviste un ataque fuerte de moniliasis, claro, ¿no? Tendrías que dar un aviso de siniestro a la agencia agraria y ellos nos comunican y nosotros verificamos tu campo para ver si eres indemnizable o no. ¿Ya? Otra cosita, ingeniero, y no hay en ese esto de que nos puedan capacitar para esa enfermedad, porque de repente le hago esta pregunta, yo no he vivido toda mi vida, recién 4 a 5 años que estoy trabajando acá en la selva con estos cultivos, entonces a veces por allá es una parte, no sé si me han vendido ya con esta enfermedad las plantas, está atacando esos, en la punta empieza blanco, negro y no se cosecha. Entonces, Sí. eso es lo que yo de repente no a dónde o quién me puede orientar o qué es lo que se necesita. Más que nada ahorita estamos en la cooperativa que estamos, vamos a adentrar a productos orgánicos y me han dicho que no se puede echar nada, entonces me da temor que puede avanzar eso porque es una parte de allá. Es casi nada se cosecha, pero el fruto es grande y empieza blanco y ya no se saca. Pero es una parte, no es todo. Claro, sí. Mira, las labores culturales son bien importantes, pero todo ese procedimiento, si va a ser pues orgánico, todo tiene que ser labores culturales. Hay instituciones como el SENASA, como también aquí la agencia agraria, les da una asistencia técnica sobre ese tema. El seguro catastrófico se dedica solamente cuando ya ocurrió el evento. No lo prevenimos, sino que es cuando ya todo está perdido o cuando hay afectación. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, señores?